Trabajaba con un tronco enorme, pensando que era su última oportunidad. Pero un golpe del cincel abrió un escondite oculto desde hacía cientos de años. Lo que había dentro cambió no solo su destino. Suscríbete para no perderte la continuación. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El olor del cedro húmedo era lo primero que se sentía al entrar en el viejo granero reconvertido en taller. No era un aroma simple ni limpio. Era denso, profundo, cargado de años, como si el tiempo mismo se hubiese filtrado en las fibras de la madera y se negara a abandonarlas. Para Richard Hale, aquel olor no era solo parte de su oficio, era la última constante de una vida que, poco a poco, se había ido desmoronando. El taller se alzaba en el límite de la propiedad, donde la tierra comenzaba a elevarse hacia la cresta montañosa del noroeste. El edificio había sido un granero en tiempos de su abuelo, cuando la familia Hale aún combinaba la agricultura con la carpintería. Con los años, las vacas desaparecieron, los campos se redujeron y el granero se llenó de bancos de trabajo, herramientas y bloques de madera. Las vigas del techo estaban ennegrecidas por décadas de polvo y resina. El suelo, marcado por miles de golpes, cortes y astillas, contaba una historia silenciosa de trabajo constante y obstinado. Richard se movía por ese espacio como si fuera una extensión de su propio cuerpo. A sus 73 años, cada paso era medido, cada gesto económico. Su espalda estaba ligeramente encorvada, no por debilidad, sino por costumbre, como la de un árbol que ha aprendido a resistir el viento, inclinándose lo justo. Sus manos, grandes y deformadas por la artritis, seguían siendo precisas. Conocían la madera mejor que cualquier otra cosa en el mundo, mejor incluso que los rostros de las personas que habían pasado por su vida. La soledad era absoluta. Desde la muerte de Eleanor, el taller había quedado en silencio permanente. Ya no había una voz que lo llamara desde la casa para recordarle que comiera, ni pasos suaves acercándose para observar su trabajo. Eleanor había sido la única persona capaz de compartir ese espacio sin romper su calma. Ahora, la ausencia se había instalado como un huésped que no pensaba marcharse. La tierra sobre la que se levantaba el taller había pertenecido a los Hale durante 3 generaciones. El abuelo de Richard la había reclamado cuando aún no había caminos decentes ni electricidad estable. Su padre la había mantenido a flote en tiempos difíciles, y Richard había crecido creyendo que aquel lugar era inamovible, eterno. Sin embargo, ahora esa misma tierra estaba hipotecada. Los documentos del banco descansaban en un cajón del escritorio, recordándole cada día que incluso lo que parecía más sólido podía perderse. Todo había comenzado con la enfermedad de Eleanor, meses interminables de hospitales, tratamientos costosos y decisiones imposibles. Richard no había dudado en gastar cada ahorro, en vender herramientas antiguas, en aceptar préstamos que sabía difíciles de devolver. Lo había hecho sin pensarlo, convencido de que mientras ella respirara, cualquier sacrificio valía la pena. Pero Eleanor se había ido de todos modos, dejando atrás una casa silenciosa, una cama vacía y una montaña de deudas que Richard debía enfrentar solo. La casa, ahora, era un lugar que evitaba siempre que podía. Los objetos seguían en su sitio, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Una taza sin mover, una manta doblada con cuidado, una nota olvidada en la mesa. Cada rincón parecía reprocharle su supervivencia. El taller, en cambio, aunque solitario, no le exigía explicaciones. Allí, el dolor se mezclaba con el trabajo y se volvía soportable. Las llamadas del banco habían comenzado de forma educada y distante, pero con el paso de los meses se volvieron más frecuentes y más directas. Richard sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba antes de perder la propiedad. Lo había calculado una y otra vez, como se mide un corte antes de hacerlo. No había margen de error. Si no conseguía el dinero, todo terminaría. Fue entonces cuando apareció el encargo. Un grupo de inversionistas de la ciudad había oído hablar de su trabajo. Querían una pieza monumental, algo que combinara tradición, escala y una presencia casi simbólica. El pago era suficiente para saldar la deuda y asegurarle tranquilidad por el resto de sus días. Pero había una condición implícita. No podía fallar. La madera debía ser perfecta, la ejecución impecable. No habría segundas oportunidades.
Richard aceptó sin dudarlo, no porque se sintiera seguro, sino porque no tenía alternativa. Ese encargo no era solo un trabajo, era su última oportunidad. El tronco llegó una mañana gris, transportado sobre una plataforma especial por una carretera de grava maltrecha. Se trataba de un cedro rojo occidental de dimensiones colosales, derribado durante el último gran temporal invernal. El viento había arrancado árboles que llevaban en pie desde antes de que existieran los primeros asentamientos. Cuando Richard vio aquel tronco por primera vez, sintió una mezcla de respeto y temor. Era demasiado grande, demasiado antiguo, como si aún conservara la memoria del bosque del que provenía. Había pagado por él con el dinero que le quedaba, billetes guardados durante años en una vieja lata detrás de los cereales, y lo poco que restaba de la indemnización del seguro. Mientras observaba cómo descargaban el tronco, una náusea leve le recorrió el estómago. Si algo salía mal, no habría forma de recuperarse. Comenzó a trabajar al amanecer del día siguiente. El sonido de las herramientas llenó el taller, rompiendo el silencio que se había vuelto habitual. Retiró la corteza capa por capa, dejando al descubierto la madera cálida y rojiza del corazón del cedro. Durante horas, el mundo se redujo al ritmo del trabajo, al vuelo de las astillas y al esfuerzo constante de su cuerpo cansado. Fue entonces cuando notó algo extraño. Allí donde las vetas deberían avanzar rectas y regulares, se curvaban. No era un simple nudo ni una irregularidad común. Las fibras parecían girar alrededor de un punto central, como agua rodeando una piedra invisible. Richard se detuvo, observó con más atención, tocó la superficie, intentó convencerse de que no era nada, pero su experiencia le decía lo contrario. Tomó el mazo de madera y golpeó el tronco con cuidado. El sonido era sólido y profundo en casi toda la superficie. Sin embargo, en el centro, el eco cambiaba. Era hueco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una cavidad en el corazón del tronco significaba la ruina del proyecto. Significaba dinero perdido, tiempo desperdiciado y, en última instancia, el fin de todo lo que aún intentaba conservar. Durante un momento pensó en detenerse, pero la idea duró apenas un segundo. No podía permitirse dudar. Tomó la gubia manual y comenzó a trabajar con una lentitud casi reverencial. La madera ofrecía resistencia, como si protegiera algo. El sudor le corría por la frente, las articulaciones le ardían, pero continuó, concentrado, decidido a llegar hasta el final. De pronto, la resistencia desapareció. La herramienta se hundió en el vacío. Richard se quedó inmóvil. Del interior del tronco no salió olor a podredumbre. Lo que emergió fue algo distinto. Resina seca, hierbas antiguas, cuero, un aroma imposible, fuera del tiempo. Amplió la abertura con cuidado y, al asomarse, vio una cámara perfectamente seca en el corazón del árbol. En ese instante, sin saber aún qué había encontrado, comprendió que su vida acababa de cruzar un umbral del que ya no habría regreso. Richard permaneció largo rato inmóvil frente a la abertura que acababa de crear en el tronco. El taller, que minutos antes vibraba con el sonido del trabajo, volvió a sumirse en un silencio espeso, casi reverencial. Solo se oía su respiración, lenta y pesada, y el leve crujido de la madera que aún se acomodaba tras haber sido abierta por primera vez en siglos. Aquella cavidad no tenía nada de accidental. No era el resultado de la enfermedad del árbol ni del paso del tiempo. Era una forma deliberada, cuidada, protegida. Se acercó un poco más, apoyando una mano sobre la superficie pulida por sus propias herramientas. El borde del hueco estaba seco, firme, intacto. El cedro había sellado aquel espacio con una paciencia imposible para cualquier ser humano. Richard sintió una inquietud profunda, una mezcla de temor y respeto, como si estuviera a punto de invadir un lugar que no le pertenecía. Antes de seguir, se obligó a respirar hondo. Pensó en el dinero invertido, en el encargo, en el banco. Pensó en Eleanor, en cómo ella siempre le decía que no forzara las cosas, que escuchara antes de actuar. Pero ya había ido demasiado lejos para retroceder. Si aquel tronco escondía algo, debía saber qué era. No solo por el trabajo, sino porque el propio árbol parecía exigirlo. Tomó la gubia manual y comenzó a ampliar la abertura con movimientos lentos y controlados.
Cada viruta caía al suelo como si marcara el paso de un reloj invisible. La madera ofrecía resistencia, pero no una resistencia hostil. Era firme, compacta, como si hubiera sido preservada con intención. Richard sentía el ardor en las manos y en los hombros, pero continuó, guiado por una concentración absoluta que dejaba fuera cualquier pensamiento ajeno a ese instante. Cuando la abertura fue lo bastante amplia como para permitirle ver el interior con claridad, se inclinó y acercó el rostro. La cámara era sorprendentemente regular. Las paredes internas estaban recubiertas de una capa endurecida, de resina, que había impermeabilizado el espacio por completo. No había humedad, ni moho, ni rastro de deterioro. Aquello no era una simple oquedad, era un receptáculo. En el centro, reposando con una quietud solemne, había un objeto alargado envuelto en cuero oscuro. El material estaba reseco, endurecido por los años, pero intacto. La superficie brillaba tenuemente allí, donde la resina se había solidificado como un sello. Richard sintió un nudo en el estómago. Alguien había colocado ese objeto allí cuando el árbol aún era joven, confiando en que crecería y lo ocultaría del mundo. Extendió las manos con cuidado, como si temiera romper algo frágil, y extrajo el bulto del interior del tronco. Pesaba más de lo que esperaba. Al sostenerlo, le recorrió una sensación extraña, casi íntima, como si estuviera tocando algo que había esperado durante siglos ese preciso momento. Lo apoyó sobre la mesa de trabajo, apartó las herramientas comunes y limpió la superficie con un trapo seco. Durante unos segundos se quedó mirándolo, dudando. Parte de él esperaba encontrar monedas antiguas, joyas, algo que justificara de forma inmediata todo lo que estaba en juego. Otra parte, más silenciosa, intuía que aquello no iba a ser tan simple. Finalmente, con la punta de una herramienta fina, comenzó a desprender la resina que sellaba el cuero. El material cedió con dificultad, desprendiendo un aroma aún más intenso a resina y a hierbas secas. Cuando el cuero se abrió, Richard sintió primero una punzada de decepción. No había oro ni plata. No había nada que pudiera venderse en un mercado común. Sin embargo, a medida que fue examinando el contenido, esa decepción dio paso a una comprensión lenta y profunda. Dentro había varias piedras cuidadosamente pulidas, suaves al tacto, cubiertas de símbolos grabados con una precisión sorprendente. Reconoció figuras estilizadas, un hombre de pie, una figura humana en actitud de vigilia, un pez, alargado y dinámico, un ave con las alas extendidas, capturada en pleno vuelo. No eran adornos sin sentido. Cada símbolo parecía cargado de intención, de significado. Entre las piedras había un pequeño saco de cuero, mucho más delicado. Richard lo abrió con un cuidado extremo. En su interior encontró un mechón de cabello oscuro, atado con una fibra vegetal, y una diminuta figura tallada en madera que representaba a un niño. La talla era simple, casi rudimentaria, pero transmitía una ternura imposible de ignorar. Richard se sentó lentamente en el banco de trabajo, sintiendo cómo algo se quebraba en su interior. No lloró de inmediato. Primero llegó el peso del entendimiento. Aquello no era un tesoro en el sentido común de la palabra. Era una ofrenda, un acto de desesperación y de amor. Alguien, en un tiempo remoto, había escondido lo más valioso que poseía, no para recuperarlo después, sino para protegerlo del olvido. Imaginó a esas personas enfrentadas a una amenaza inminente, conscientes de que no sobrevivirían. Habían elegido el árbol como guardián, confiando en que el bosque preservaría lo que ellos no podían. Richard pensó en Eleanor, en las cosas pequeñas que ella había dejado atrás sin saberlo. Pensó en cómo la memoria es, a veces, lo único que perdura cuando todo lo demás desaparece. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, sin dramatismo. No eran solo por la historia que acababa de descubrir, sino por la suya propia, por la sensación de haber estado viviendo entre restos, intentando salvar fragmentos de una vida que ya no existía. Al secarse el rostro, comprendió que lo que tenía ante sí era una responsabilidad. No podía tratar ese hallazgo como una simple curiosidad, ni como un objeto de intercambio. Necesitaba entenderlo mejor. Necesitaba saber a quién pertenecía, de dónde venía, qué significaba realmente.
Y sobre todo, necesitaba decidir qué hacer con ello, aun sabiendo que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. Mientras guardaba de nuevo los objetos con cuidado, Richard tuvo la certeza de que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando, y que el árbol, al abrir su corazón, había cambiado el rumbo de su vida para siempre. Durante el resto de aquella tarde, Richard trabajó como si el taller hubiera dejado de pertenecerle. No tocó el tronco para continuar el encargo. No encendió las herramientas que normalmente lo mantenían ocupado hasta que el cansancio le cerraba los ojos. Se limitó a ordenar el banco de trabajo con una meticulosidad casi compulsiva, como si la alineación de cada cincel y el borrado de cada rastro de resina pudieran devolverle una sensación de control. Pero en el centro de la mesa, envueltos otra vez con el cuidado de quien protege un organismo vivo, estaban los objetos rescatados del corazón del cedro. Aunque ya los había guardado, su presencia llenaba el espacio. Richard sentía que el aire mismo era distinto, cargado de una solemnidad que no tenía nada que ver con la madera ni con el oficio, sino con la idea de que había tocado una historia que no era la suya. Al anochecer, cuando la luz se volvió azul y las sombras de las vigas se alargaron como dedos sobre el suelo, Richard comprendió que no podía quedarse solo con aquello. Su conocimiento era el de un artesano, el de un hombre capaz de leer vetas y nudos, de reconocer la edad aproximada de una pieza por el olor, por el color, por la forma en que la herramienta se hundía o rebotaba. Pero los símbolos, la selección de objetos, la presencia del cabello y la figura del niño, todo eso hablaba otro idioma. Y ese idioma, en su región, tenía nombre y memoria. Tenía pueblos, pérdidas, silencios impuestos durante décadas. Se quedó un rato sentado, mirando el tronco monumental que aún esperaba ser transformado en la obra para los inversionistas. Por primera vez desde que había aceptado el encargo, sintió que el proyecto ya no era solo un trabajo. Era una encrucijada. Si ignoraba lo hallado y seguía adelante, quizá salvaría su tierra, quizá pagaría la deuda. Pero si hacía eso sin comprender y sin actuar, convertiría aquel descubrimiento en un secreto enterrado otra vez, aunque fuera por su propia indiferencia. La idea le produjo un malestar físico, como una astilla clavada bajo la piel. Entonces pensó en Matthew Grayson. Hacía años que no lo veía, pero lo recordaba con claridad. Un hombre de voz tranquila, mirada curiosa y una paciencia casi infinita para explicar cosas que a otros les parecían irrelevantes. Había visitado la zona varias veces por investigaciones relacionadas con culturas originarias de la costa y de las montañas, y en alguna ocasión había pedido a Richard ayuda para reparar cajas antiguas o para restaurar piezas de madera halladas en excavaciones. Richard no se consideraba un amigo íntimo del profesor, pero sí alguien a quien se podía acudir cuando era necesario hablar con honestidad. Además, Grayson era quizá el único que podría mirar aquellos objetos sin reducirlos a una rareza. Richard tomó el teléfono fijo del taller. El aparato era viejo, de teclas gastadas, y sonaba con una resistencia extraña, como si protestara por ser utilizado después de días de silencio. Marcó el número que aún conservaba en una libreta manchada de serrín. Escuchó el tono, largo, insistente. Estuvo a punto de colgar cuando una voz respondió del otro lado. Grayson tardó unos segundos en reconocerlo, y luego se percibió un cambio sutil en su tono, como si se inclinara hacia el auricular. Richard no supo explicar con precisión lo ocurrido. Habló del tronco, de la cavidad, del cuero sellado con resina. Dijo símbolos, y cabello, y una figura de niño, y mientras lo hacía, sintió de nuevo ese peso en el pecho. Grayson guardó un silencio breve, y luego pidió verlo en persona. No hizo preguntas innecesarias por teléfono. Solo dijo que iría al día siguiente, temprano, si Richard podía esperar. Richard respondió que sí, aunque la idea de pasar una noche con aquello en el taller lo llenó de inquietud. Esa noche apenas durmió. Se acostó en la cama de la casa, pero el techo le pareció ajeno, el aire demasiado quieto. En la cocina, la taza de Eleanor seguía en su sitio, como un testigo mudo. Se sirvió agua y bebió sin sed, solo por necesidad de hacer algo con las manos. En la oscuridad,
Recordó el modo en que Eleanor miraba las cosas pequeñas. Un pájaro posándose en la barandilla. Una planta floreciendo contra el frío. El gesto de un vecino dejando leña en el porche de alguien enfermo. Ella siempre decía que lo verdaderamente importante rara vez estaba donde la gente miraba. Richard, sin saber por qué, sintió que esa frase era ahora una instrucción. A la mañana siguiente, el sonido de un coche acercándose por el camino de grava le hizo levantarse con una rapidez impropia de su edad. Salió al porche del taller cuando vio a Grayson bajarse, abrigado, con un bolso de cuero colgado al hombro. Su pelo estaba más canoso que antes, pero su mirada seguía siendo vivaz. Se saludaron sin ceremonias. Grayson entró al taller como quien entra a un lugar conocido, respiró hondo y dejó que el olor del cedro lo envolviera. Richard lo condujo hasta el banco de trabajo. Por un instante dudó antes de abrir el envoltorio, como si temiera que el simple acto de mostrarlo rompiera algo invisible. Finalmente desató el cuero y extendió los objetos sobre la mesa. Grayson no habló de inmediato. Se inclinó, observó las piedras, pasó los dedos por los símbolos sin tocarlos del todo, como si respetara una frontera. Sus ojos se detuvieron en el ave con las alas extendidas, en la figura humana, en el pez. Luego miró el pequeño saco, el mechón de cabello, la diminuta talla del niño. Richard vio cómo el rostro del profesor cambiaba. Primero la sorpresa, después una concentración intensa, y al final una expresión que no era solo curiosidad académica, sino algo cercano a la emoción. «Esto no es común», murmuró Grayson al fin, con voz baja, como si el taller pudiera escuchar. «Esto es extraordinario». Richard, que había esperado una explicación técnica, sintió el impulso de preguntar qué significaba. Pero Grayson levantó una mano, pidiendo tiempo. Abrió su bolso y sacó una libreta, una pequeña lupa, guantes finos. Se los puso antes de tocar las piezas. Mientras trabajaba, su comportamiento era el de alguien que ha aprendido a tratar con delicadeza lo que puede quebrarse por ignorancia. Grayson comenzó a hablar poco a poco, como si ordenara ideas que se agolpaban. Le explicó que los símbolos no pertenecían a las representaciones más divulgadas ni a las que aparecían en los folletos turísticos del estado. Había variaciones, trazos, formas que indicaban algo más específico, una línea, un grupo, una memoria que, durante mucho tiempo, había sido relegada o incluso negada. Richard escuchaba y, en su interior, crecía la sensación de que el hallazgo era más grande de lo que imaginaba. Hubo una comunidad, una rama, de la que se habló muy poco, dijo Grayson, escogiendo las palabras con cuidado. Durante décadas se sostuvo que no existió, que eran relatos mezclados, exageraciones, confusiones. Lo que tienes aquí, si es auténtico, y todo indica que lo es una prueba que puede cambiar discusiones antiguas. Richard sintió que el taller se hacía más estrecho. Cambiar discusiones antiguas. Cambiar historia. La frase le sonó como algo peligroso. Recordó de repente la oferta de los inversionistas, el contrato implícito, el dinero que no podía perder. Recordó también que los secretos valiosos atraen miradas, y no siempre las miradas correctas. Grayson siguió. Habló de la costumbre de preservar memoria en objetos simples, de cómo el cabello podía ser un vínculo familiar, un símbolo de continuidad. La talla del niño, dijo, era más que un recuerdo. Podía representar un nombre, un linaje, una promesa. Richard miró la figurita y sintió un dolor inesperado, como si el gesto de aquel desconocido que escondió su tesoro hubiera tocado una herida personal. Eleanor había dejado objetos cotidianos que ahora eran reliquias para él. Allí, en cambio, alguien había dejado la esencia de una vida, condenada a desaparecer. Grayson finalmente levantó la vista. «Richard, esto no debería quedarse aquí», dijo. «No por ti, sino por lo que significa. Hay personas, descendientes, que deberían verlo. Y hay instituciones que querrán intervenir, sí, pero la prioridad es que llegue a las manos correctas». Richard abrió la boca para responder, pero en ese momento escucharon un vehículo acercándose con rapidez por el camino. No era el coche de Grayson. Era más pesado, más nuevo. Richard sintió un tirón en el estómago. Se asomó por la ventana del taller y vio un sedán oscuro y limpio que contrastaba con la grava y el barro.
De él bajaron dos hombres. Uno llevaba una carpeta en la mano. El otro se movía con una seguridad calculada, como quien está acostumbrado a entrar en lugares ajenos sin pedir permiso. Richard supo quién era uno de ellos incluso antes de que abriera la boca. Había visto su cara en varias reuniones incómodas, y en la última visita que lo dejó con el sabor amargo de la humillación. El representante del banco. Entraron al taller sin esperar invitación. El aire se volvió frío. Richard sintió el impulso de cubrir los objetos, pero era tarde. Grayson se quedó quieto, atento, como un animal que reconoce un cambio de amenaza. El hombre de la carpeta saludó con un tono profesional, demasiado amable para la situación. «Señor Hale», dijo, «necesitamos hablar». El otro hombre, el que no llevaba carpeta, sonrió de forma apenas perceptible. Vestía caro, sin ostentación evidente, pero todo en él, el corte del abrigo, el reloj, la forma de mirar, indicaba ciudad, dinero y prisa. «Soy un asociado del grupo interesado en su trabajo», añadió, como si la palabra asociado fuera suficiente para justificar su presencia. «Me han informado de una situación particular relacionada con el tronco». Richard sintió la sangre subirle al rostro. Miró al representante del banco, que evitó mirar directamente a los objetos sobre la mesa. Aquello le confirmó que ya lo sabían, que de algún modo la información había salido del taller, quizá por rumores, quizá por alguien que vio entrar al profesor, quizá por simple vigilancia. Richard se sintió expuesto, como si el árbol hubiera revelado un secreto que ahora era reclamado por manos extrañas. El representante del banco habló con voz medida, como si leyera un guión. «Usted tiene una deuda pendiente. Los plazos son claros. Sin embargo, existen posibilidades de arreglo, siempre que haya voluntad de cooperación. Este caballero está dispuesto a ayudar». El asociado dio un paso hacia el banco de trabajo. Sus ojos se posaron en el cuero, en las piedras, en la figurita. No había reverencia en su mirada, solo evaluación, como si mirara un objeto en una vitrina y calculase su precio. «Lo que ha encontrado», dijo, «tiene valor. Puede ser extremadamente valioso. Hay coleccionistas, hay fundaciones, hay gente interesada. Nosotros podemos encargarnos de que el señor Hale no vuelva a preocuparse por sus deudas. Cerramos todo. Incluso podríamos mejorar sus condiciones de trabajo. Pero, claro, el hallazgo debería pasar a manos que sepan gestionarlo». Richard escuchó la palabra gestionarlo como si fuera apropiarse. El representante del banco asintió con discreción, reforzando la idea de que aquello era un trato beneficioso. Richard sintió la tentación, violenta y desesperada, de aceptar. «Cerramos todo. No vuelva a preocuparse». Esas frases le ofrecían descanso, le ofrecían salvar la tierra, el taller, el nombre de su familia. Le ofrecían, en apariencia, una solución simple. Pero al mismo tiempo, una imagen surgió en su mente. Eleanor mirando una injusticia pequeña, cotidiana, y negándose a participar aunque nadie la viera. Ella siempre elegía a las personas por encima de la ventaja. Richard, que había vivido con ella tantos años, entendió que si aceptaba, perdería algo que no podría recuperar, aunque el banco borrara su deuda. Miró a Grayson, que lo observaba con una seriedad silenciosa. El profesor no intervino. No intentó convencerlo con discursos. Solo estaba ahí, como un testigo de lo que Richard era capaz de elegir. Richard respiró hondo. Sintió la dureza de su propia garganta. «No», dijo. La palabra salió simple, sin adornos. El representante del banco parpadeó, como si no hubiera entendido. El asociado mantuvo su sonrisa, pero en sus ojos apareció un filo nuevo. «Señor Hale», insistió el representante con un tono más bajo, menos cordial, «piense en lo que está haciendo. Esto puede resolverlo todo». Richard apretó los puños. Miró el tronco enorme, el encargo pendiente, el riesgo que lo había traído hasta ahí. Miró la figurita del niño, y sin elevar la voz, repitió, «No voy a vender esto». El asociado dejó escapar una breve risa, como quien se encuentra con una terquedad provinciana. Se inclinó un poco. «Usted no entiende», dijo. «No se trata solo de vender, se trata de evitar problemas. Hay cosas que es mejor dejar en manos de quienes pueden controlar la narrativa». La frase «controlar la narrativa»
Cayó como una sombra en el taller. Richard sintió una ira fría. No era un hombre de discusiones, pero en ese momento supo que estaba ante algo que iba más allá del dinero. Si cedía, aquel acto de amor que alguien había ocultado en un árbol sería convertido en mercancía o en propaganda. Se lo arrebatarían a quienes debía pertenecer. «Salgan», dijo Richard, y su voz sonó distinta, más firme de lo que esperaba. El representante del banco frunció el ceño, ofendido. El asociado lo miró con una paciencia falsa, como si evaluara el tiempo que valía discutir con un anciano. «Lo pensará», respondió finalmente, con una amenaza velada. «Siempre lo hacen». Se marcharon sin gritar, sin romper nada. Esa fue la parte más inquietante. Se comportaron como si ya hubieran decidido que el no de Richard era temporal. Cuando el coche se alejó, el ruido de las ruedas sobre la grava pareció un rasguño en el silencio. Richard se quedó quieto. De pronto sintió miedo. Un miedo que no era abstracto. Era concreto, inmediato. Su negativa había abierto una puerta. Ya no se trataba de un secreto en el corazón de un árbol. Ahora había ojos sobre él. Grayson habló por fin. «Richard, tienes que moverlo», dijo, sin rodeos. «Cuanto antes». Richard asintió. La idea de llevarlo a las manos correctas, a las personas que reconocerían esos símbolos como parte de su historia, había estado flotando en su mente desde que el profesor lo mencionó. Ahora, después de la visita del banco y del asociado, esa idea se transformó en urgencia. Empaquetaron los objetos con cuidado. Richard buscó una caja de madera antigua, la forró con tela limpia, colocó el cuero dentro como si acomodara algo frágil y vivo. Grayson anotó un número de contacto en un papel y se lo dio, junto con el nombre del Centro Cultural de los Descendientes, que según él debía ser el destino. No estaba demasiado lejos en distancia, pero el camino atravesaba bosque, tramos de carretera secundaria y zonas donde el clima podía volverse traicionero. Richard no pidió compañía. No era orgullo. Era una necesidad casi visceral. Sentía que esa carga debía llevarla a él. Grayson insistió en acompañarlo, pero Richard negó con la cabeza. El profesor no discutió. Solo apretó el hombro de Richard con fuerza, como un gesto de apoyo silencioso. La noche cayó temprano. El cielo se llenó de nubes pesadas y el viento empezó a golpear el taller como si quisiera entrar. Richard metió la caja en el asiento del copiloto de su camioneta vieja, la aseguró con una correa y se quedó un instante mirando el taller desde fuera. Las sombras parecían más densas. Le pareció ver en los rincones la presencia de todo lo que había perdido, pero también sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo algo que tenía sentido más allá de su propia supervivencia. Arrancó. Las luces delanteras cortaron la oscuridad. El camino de grava se convirtió pronto en una carretera estrecha rodeada de árboles que se inclinaban con el viento. A medida que avanzaba, la lluvia comenzó a caer, primero como gotas aisladas y luego como un golpe constante que borraba la visibilidad. Richard apretó el volante con manos doloridas. La camioneta respondía con esfuerzo, como si también ella estuviera cansada de resistir. Conforme la tormenta se intensificaba, el bosque parecía cerrar filas. Las ramas se agitaban como brazos. El agua corría por los bordes del camino, y cada curva era una apuesta. Richard sentía el peso de la caja a su lado, aunque estuviera asegurada. No la miraba, pero su presencia era un recordatorio permanente de por qué seguía adelante. Entonces, en una subida, el motor tosió. Richard sintió un tirón en el pecho. Pisó el acelerador, pero la camioneta respondió con un gemido y luego con un silencio abrupto. Las luces parpadearon. El vehículo perdió fuerza hasta detenerse. La lluvia golpeaba el parabrisas como piedras pequeñas. Richard intentó arrancar de nuevo. El motor respondió con un ruido débil. Luego nada. Lo intentó una tercera vez. Nada. Un frío pesado le bajó por la espalda. Estaba solo, en medio del bosque, de noche, con una tormenta encima y la sensación de que no era el único que sabía lo que llevaba. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Solo lluvia y viento. Pero su imaginación, alimentada por la visita del asociado, le susurraba posibilidades. No podía quedarse allí esperando ayuda. No tenía tiempo. Tomó la caja.
Se la pegó al pecho como si quisiera ocultarla dentro de su propio cuerpo. Salió de la camioneta bajo la lluvia, sintiendo el agua filtrarse por el cuello del abrigo. Cerró la puerta con cuidado como si ese gesto todavía tuviera importancia, y empezó a caminar. El bosque era un túnel de oscuridad interrumpido solo por el haz de una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo. El camino se volvía barro, el agua le empapaba las botas, y cada paso era un esfuerzo que le recordaba sus años. Sus rodillas protestaban, su espalda ardía, pero siguió. A ratos el viento parecía empujarlo hacia atrás, y a ratos parecía empujarlo hacia adelante con una urgencia cruel. Richard respiraba con dificultad, concentrado en no resbalar, en no caer, en no perder la caja. En ese caminar, algo cambió dentro de él. El miedo seguía ahí, pero se mezcló con una determinación que no había sentido ni siquiera cuando aceptó el encargo. Aquella carga no era dinero, no era propiedad, era un testimonio, era una promesa enterrada en madera. Richard, que había vivido tanto tiempo obsesionado con salvar lo que era suyo, entendió que, por una vez, estaba intentando salvar lo que pertenecía a otros. Pasaron horas, o eso le pareció. El tiempo, bajo la lluvia y el cansancio, se volvió una masa indistinta. A veces se detenía un instante, apoyándose contra un árbol, respirando con el pecho lleno de agua fría. En esos momentos pensaba en Eleanor de nuevo, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia que lo acompañaba. Imaginaba que ella, de estar viva, lo habría empujado a hacer exactamente eso. No por heroísmo, sino por decencia. Al final las luces aparecieron entre los árboles. Primero una, tenue, luego varias. Una construcción se perfiló en la distancia, con un estacionamiento pequeño y un letrero apenas visible bajo la lluvia. Richard no leyó las palabras con claridad en ese instante. No necesitó hacerlo. Supo que había llegado. Se acercó como quien se acerca a un refugio después de cruzar una frontera. Empapado, temblando, con la caja apretada contra el pecho, subió los escalones y golpeó la puerta. El sonido en la noche fue sorprendentemente fuerte. Esperó, respirando con dificultad, sintiendo el latido en las sienes. Cuando la puerta se abrió y una luz cálida cayó sobre él, Richard tuvo una sensación extraña de alivio y de vértigo. No era el final de nada, lo comprendía, pero era el comienzo de algo que ya no podía detenerse. Y mientras cruzaba el umbral con su carga, supo que lo que había iniciado en el taller, frente a un tronco antiguo, estaba a punto de transformarse en una entrega que completaría el sentido de la historia escondida en la madera. La luz cálida que se derramó desde el interior del edificio lo envolvió de inmediato, como si el umbral separara dos tiempos distintos. Richard dio un paso adelante y luego otro, sintiendo cómo el peso del cansancio caía sobre él de golpe, ahora que ya no era necesario seguir avanzando. El sonido de la lluvia quedó atrás cuando la puerta se cerró, y durante un instante solo existieron el silencio interior, el olor tenue a madera antigua y el murmullo lejano de voces. Las personas que lo recibieron no hicieron preguntas inmediatas. Vieron su estado, el temblor involuntario de sus manos, la caja de madera apretada contra su pecho, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Uno de ellos, un hombre de rostro sereno y cabello gris, lo invitó a sentarse. Otro le ofreció una manta seca. Richard aceptó sin hablar, con la sensación de que cualquier palabra pronunciada en ese momento podría romper algo frágil. El lugar era un centro cultural de los descendientes de aquellos pueblos que habían habitado la región mucho antes de que existieran cercas, bancos o documentos de propiedad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, tejidos, tallas y objetos que no pretendían impresionar, sino recordar. Todo en ese espacio parecía dispuesto no para exhibir, sino para conservar. Richard sintió que había llegado al sitio correcto, sin necesidad de confirmación verbal. Cuando al fin abrió la caja y desplegó el cuero sobre la mesa central, el ambiente cambió. No hubo exclamaciones ni gestos teatrales. Los presentes se acercaron despacio, con una atención que no tenía nada de curiosidad superficial. Sus miradas se detuvieron en las piedras, en los símbolos, en la figurita del niño. El mechón de cabello provocó un silencio aún más profundo, como si el aire mismo reconociera su importancia. Uno de los ancianos extendió la mano,
pero no tocó los objetos. Cerró los ojos durante unos segundos y luego comenzó a hablar en voz baja, en una lengua que Richard no entendía, pero cuyo tono transmitía algo que no necesitaba traducción. Otros se unieron, y aquel murmullo se transformó en una especie de reconocimiento colectivo. No era una ceremonia formal, era algo más íntimo, más antiguo. Cuando por fin se dirigieron a Richard, lo hicieron con respeto. Le explicaron con palabras sencillas que los símbolos pertenecían a una línea familiar cuya existencia había sido negada durante generaciones, que la historia de un niño, de una familia obligada a desaparecer, había sobrevivido solo en relatos fragmentados, transmitidos en susurros. Aquellos objetos, escondidos en el corazón de un árbol, no solo confirmaban esas historias, las devolvían al presente. Las lágrimas aparecieron en los rostros de los ancianos, sin vergüenza ni contención. No eran lágrimas de pérdida, sino de retorno. Richard comprendió entonces algo que no había sabido formular antes. Lo que había llevado hasta allí no era una reliquia muerta, sino una memoria viva que por fin encontraba a quienes podía pertenecer. Nadie le habló de dinero. Nadie mencionó recompensas ni compensaciones. Y Richard, incluso antes de que alguien pudiera insinuarlo, supo que no habría aceptado nada. Cuando uno de ellos, con delicadeza, le preguntó si esperaba algo a cambio, Richard negó con la cabeza. Dijo que no había traído aquello para recibir nada, que su parte terminaba en ese gesto. Las palabras le salieron con una calma que lo sorprendió. Permaneció allí un tiempo más, hasta que el cansancio acumulado se volvió imposible de ignorar. Le ofrecieron quedarse, pero Richard declinó con gratitud. Necesitaba volver, cerrar ese día como se cierra un libro al terminar un capítulo. Se marchó cuando la lluvia ya había cesado y el aire nocturno olía a tierra limpia. Los días que siguieron fueron extraños. El banco volvió a llamar, esta vez con un tono más frío, más distante. Las amenazas veladas se hicieron explícitas. Richard escuchó, respondió lo justo y colgó. Sabía que el tiempo se agotaba. El encargo de los inversionistas seguía pendiente, pero el tronco ya no era el mismo a sus ojos. Cada vez que entraba al taller y veía la cavidad abierta en su corazón, sentía que algo se había desplazado dentro de él. Durante semanas no ocurrió nada más. Richard continuó viviendo con una sobriedad casi monástica, reduciendo gastos, evitando visitas. La tierra seguía hipotecada. La casa seguía silenciosa. La ausencia de Eleanor seguía ahí, intacta. La entrega de la memoria no había borrado su dolor, pero lo había transformado. Ya no era una herida abierta. Era un espacio vacío que, de algún modo, tenía sentido. Entonces llegó la carta. No era del banco ni de los inversionistas originales. El sobre llevaba un membrete sencillo y una letra cuidada. Richard lo abrió con manos firmes, leyendo despacio. El mensaje era claro. El Centro Cultural, junto con otras instituciones, quería encargarle una obra. Un monumento, no algo grandilocuente ni decorativo, sino una pieza que representara la idea de custodia, de preservación, de vacío protegido. El material debía ser cedro, preferiblemente aquel mismo cedro. Richard dejó la carta sobre la mesa y se sentó frente al tronco. La cavidad seguía abierta, limpia, visible. Durante un instante pensó en sellarla, en disimularla, en devolver al tronco una apariencia de solidez continua. Pero algo en su interior se resistió. Comprendió que cerrar ese vacío sería una mentira. El vacío era la verdad. Comenzó a trabajar de nuevo, no con la urgencia del encargo anterior, sino con una concentración distinta, más profunda. Decidió no ocultar la cavidad, sino enmarcarla. Pulió los bordes hasta que la madera adquirió una suavidad casi orgánica. Alrededor del espacio vacío, talló formas que sugerían manos. No manos individuales, sino una multiplicidad de gestos que sostenían sin poseer. Manos que no cerraban, que no atrapaban, sino que protegían. El trabajo avanzó lentamente, pero sin dudas. Cada corte parecía inevitable, como si la forma ya existiera dentro del tronco, y Richard solo tuviera que liberarla. Mientras trabajaba, pensaba en Eleanor, en la familia desconocida que había escondido su historia, en los ancianos que habían reconocido aquellos símbolos. Pensaba en su propia vida, marcada por pérdidas y resistencias.
Todo se reunía en ese gesto único de dar forma al vacío. Cuando la escultura estuvo terminada, Richard dio un paso atrás y la observó en silencio. La pieza no imponía por su tamaño, sino por su honestidad. El espacio central permanecía vacío, enmarcado por la madera viva, como un corazón expuesto que ya no sangraba. Decidió llamarla El Guardián. La entrega de la obra no fue un evento multitudinario. Hubo palabras medidas, agradecimientos sinceros, miradas que decían más que los discursos. Richard no buscó reconocimiento. Sabía que su papel había sido el de intermediario, el de alguien que escuchó cuando otros habrían cerrado los oídos. De regreso en su taller, por primera vez en mucho tiempo, Richard se permitió sentarse sin pensar en lo que vendría después. La deuda no había desaparecido por completo, la ausencia tampoco, pero algo fundamental había cambiado. El vacío que antes lo consumía ahora era un lugar de memoria. No algo que debía llenarse a la fuerza, sino algo que podía sostenerse. El árbol, al guardar durante siglos la historia de otros, había terminado por salvar la suya propia. Y al hacerlo, había salvado también a Richard Hale, no dándole una nueva vida, sino enseñándole a habitar la que le quedaba con una verdad más honda y duradera. Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte la continuación y otros relatos. Aún vienen más historias que cambian la forma de ver la vida. Mira el siguiente video ahora mismo. Y comparte este video con quienes pueda serles importante. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Leemos cada comentario.